El cuerpo humano, una maravilla de la naturaleza, un diseño complejo e intrincado, perfeccionado por millones de años de evolución. Piensen en esto, su corazón, una bomba incansable, late más de 100.000 veces al día, haciendo circular la sangre por todo el cuerpo. Sus pulmones, delicados y eficientes, extraen el oxígeno vital con cada respiración. Su cerebro, una supercomputadora de complejidad incomparable, procesa información a la velocidad del rayo, permitiéndoles pensar, aprender y experimentar el mundo que les rodea. El cuerpo humano no es solo una colección de órganos y tejidos, es una red interconectada, una obra maestra de la ingeniería biológica donde cada componente juega un papel vital. Desde la célula más pequeña hasta el órgano más grande, cada parte trabaja en armonía, un testimonio del poder del diseño de la naturaleza. Prepárense para asombrarse mientras descubrimos los secretos de su universo interior. Su mayor aventura está a punto de comenzar. Imaginen una orquesta sinfónica. Cada instrumento toca una parte única, contribuyendo a la armonía general de la música. El cuerpo humano funciona de manera muy similar. Múltiples sistemas, cada uno con su función específica, trabajan juntos en perfecta sincronía para mantenernos vivos y prósperos. El sistema esquelético, una estructura de huesos, proporciona estructura y soporte, permitiéndonos estar de pie y movernos con propósito. El sistema muscular, una red de más de 600 músculos, permite el movimiento, desde el parpadeo más sutil hasta la hazaña atlética más potente. El sistema circulatorio, impulsado por el incansable corazón, actúa como una red de transporte, entregando oxígeno y nutrientes a cada célula del cuerpo mientras elimina los productos de desecho. El cuerpo humano no es estático. Es un organismo dinámico y adaptable que se ajusta constantemente a los cambios internos y externos. Esta notable capacidad de adaptación es lo que ha permitido a los humanos prosperar en una amplia gama de entornos y condiciones. Consideremos la respuesta del cuerpo al ejercicio. Cuando realizamos actividad física, nuestra frecuencia cardíaca y respiración aumentan, llevando más oxígeno a nuestros músculos. Con el tiempo, con ejercicio constante, nuestros músculos se vuelven más fuertes, nuestro corazón se vuelve más eficiente y nuestros huesos se vuelven más densos. Nuestros cuerpos también son notablemente hábiles para repararse a sí mismos. Te invitamos ahora a embarcarte en un viaje extraordinario, un viaje de descubrimiento y asombro, mientras profundizamos en el funcionamiento interno de la máquina más compleja y fascinante conocida por la humanidad, el cuerpo humano. A lo largo de esta exploración, descubriremos los secretos de tu anatomía, desentrañaremos los misterios de tu fisiología y revelaremos el increíble potencial que reside dentro de ti. Al comprender cómo funcionan nuestros cuerpos, podemos tomar decisiones informadas para optimizar nuestra salud, mejorar nuestro bienestar y desbloquear todo el potencial de esta notable máquina que llamamos hogar. Que comience la exploración. Imaginen un edificio elevándose hacia el cielo, un testimonio de la ingenuidad humana y la destreza arquitectónica. ¿Qué lo mantiene todo unido? ¿Qué proporciona la fuerza y la estabilidad para resistir el paso del tiempo? La respuesta está en su estructura, el esqueleto invisible pero esencial que define su forma y función. Así como un edificio se basa en su estructura, el cuerpo humano también depende de su propio andamiaje extraordinario, el sistema esquelético. Compuesto por 206 huesos intrincadamente conectados e ingeniosamente diseñados,
El esqueleto es la arquitectura interna del cuerpo que proporciona el soporte estructural que nos permite mantenernos erguidos, movernos con propósito y proteger nuestros órganos vitales. Es un órgano dinámico y vivo que se remodela constantemente, repara fracturas microscópicas y se adapta a las demandas que le imponemos. Acompáñenos ahora a adentrarnos en el fascinante mundo de los huesos, explorando sus profundidades ocultas, descubriendo sus notables propiedades y obteniendo un nuevo aprecio por el papel vital que desempeñan en nuestra vida diaria. A menudo percibimos los huesos como algo seco, frágil y sin vida, quizás evocando imágenes de polvorientas exposiciones de museo. En realidad, nada más lejos de la verdad. Los huesos están muy vivos, repletos de vasos sanguíneos, nervios y células especializadas que remodelan y renuevan constantemente este extraordinario tejido. Gramo por gramo, el hueso es tan fuerte como el acero, capaz de soportar fuerzas y presiones increíbles. La capa externa del hueso, conocida como hueso compacto, es densa y dura, proporcionando protección e integridad estructural. Debajo de esta se encuentra el hueso esponjoso, una estructura en forma de celosía que proporciona resistencia sin dejar de ser ligera. Los huesos no son estructuras estáticas. Están cambiando y adaptándose constantemente a lo largo de nuestras vidas. Células especializadas, llamadas osteoblastos, trabajan incansablemente para construir hueso nuevo, mientras que otras células, llamadas osteoclastos, descomponen el hueso viejo, liberando minerales al torrente sanguíneo según sea necesario. Este proceso continuo de remodelación ósea asegura que nuestros esqueletos se mantengan fuertes y resistentes. Piensen en un equipo de construcción, trabajando constantemente para mantener y reparar un puente. Este proceso dinámico permite a los huesos adaptarse a las tensiones cambiantes, volviéndose más fuertes en áreas que experimentan actividades repetidas de soporte de peso. Así como los músculos se fortalecen con el uso, los huesos también responden al estrés volviéndose más densos y fuertes. Lo contrario también es cierto. La falta de actividad puede llevar a la pérdida ósea, haciendo que los huesos sean más débiles y más susceptibles a las fracturas. Para apreciar completamente la complejidad del sistema esquelético, debemos acercarnos, explorando los intrincados detalles de los huesos individuales. Los huesos vienen en una variedad de formas y tamaños, cada uno perfectamente adaptado a su función específica. Los huesos largos, como el fémur en el muslo y el húmero en la parte superior del brazo, proporcionan palanca para el movimiento. Los huesos cortos, como los de las muñecas y los tobillos, proporcionan estabilidad y permiten un rango de movimiento más amplio. Los huesos planos, como las costillas y los huesos del cráneo, protegen los órganos vitales y proporcionan una superficie amplia para la unión muscular. Los huesos irregulares, como las vértebras en la columna vertebral, tienen formas complejas que reflejan sus funciones especializadas. Cada hueso es una maravilla de la ingeniería, con sus propias características y peculiaridades únicas. El esqueleto humano no es solo una colección aleatoria de huesos. Es una estructura cuidadosamente orquestada, con cada hueso estratégicamente posicionado para proporcionar el máximo soporte y estabilidad. La columna vertebral, por ejemplo, es una obra maestra de la biomecánica. Sus vértebras entrelazadas brindan flexibilidad y al mismo tiempo protegen la delicada médula espinal. La caja torácica, una jaula protectora que rodea el corazón y los pulmones, es un testimonio de la ingenuidad del cuerpo para proteger sus órganos más vitales. Y la pelvis,
una estructura compleja que conecta la columna vertebral con las piernas, proporciona la estabilidad y el soporte necesarios para caminar, correr y otras actividades que implican soportar peso. Esta intrincada disposición de huesos, unidos por ligamentos y tendones, nos permite movernos con una libertad y fluidez que es a la vez impresionante y esencial para nuestra vida diaria. Dentro del corazón de ciertos huesos se encuentra un tejido suave y esponjoso llamado médula ósea. Esta sustancia, a menudo olvidada, es un órgano vital por derecho propio, responsable de producir las células sanguíneas que transportan oxígeno por todo nuestro cuerpo, combaten las infecciones y ayudan con la coagulación de la sangre. La médula ósea roja, que se encuentra principalmente en los huesos planos, como el hueso de la cadera, el esternón y el cráneo, es responsable de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La médula ósea amarilla, que se encuentra principalmente en los centros huecos de los huesos largos, almacena grasa y puede convertirse en médula roja en momentos de necesidad, como después de una pérdida significativa de sangre. Esta notable capacidad de producir las mismas células que sustentan la vida destaca la naturaleza verdaderamente multifacética del sistema esquelético. Imaginen un mundo sin movimiento, sin los elegantes pasos de un corredor, sin los saltos altísimos de un bailarín, sin el simple acto de alcanzar la mano de un ser querido. El movimiento es vida, y son nuestros músculos los que hacen posible este aspecto fundamental de nuestra existencia. Los músculos son los motores del movimiento del cuerpo, responsables de cada acción, desde el más sutil parpadeo hasta la hazaña atlética más poderosa. Compuestos por células especializadas que pueden contraerse y relajarse, los músculos generan la fuerza necesaria para mover nuestros huesos, bombear la sangre por todo nuestro cuerpo e incluso digerir nuestros alimentos. Adentrémonos ahora en el fascinante mundo de los músculos, explorando su intrincado funcionamiento, descubriendo sus extraordinarias capacidades y obteniendo un nuevo aprecio por estos esenciales motores del movimiento. Cada movimiento que hacemos, desde el simple acto de dar un paso hasta la compleja coordinación necesaria para tocar un instrumento musical, es el resultado de una sinfonía cuidadosamente orquestada de contracciones musculares. Pero, ¿cómo funcionan realmente los músculos? Imagina un grupo de personas tirando de una cuerda. A medida que tiran al unísono, la cuerda se acorta, generando fuerza. Los músculos funcionan de manera similar, con miles de pequeños filamentos de proteínas dentro de cada fibra muscular que se deslizan entre sí, lo que hace que el músculo se contraiga y genere fuerza. Este proceso de contracción muscular es impulsado por una molécula llamada trifosfato de adenosina, o ATP, la principal moneda energética del cuerpo. Cuando el ATP se descompone, libera energía que impulsa el deslizamiento de los filamentos de proteínas, lo que resulta en la contracción muscular. Igual que un coche necesita combustible para funcionar, los músculos necesitan un suministro constante de energía para impulsar sus contracciones. Esta energía proviene de los alimentos que comemos, que se descomponen en glucosa, un azúcar simple que nuestras células pueden usar para producir ATP. Cuando realizamos actividad física, nuestros músculos demandan más energía, lo que requiere que nuestros cuerpos aumenten la velocidad a la que descomponen la glucosa y producen ATP. Por eso, respiramos más fuerte y nuestra frecuencia cardíaca aumenta durante el ejercicio.
Nuestros cuerpos trabajan duro para entregar oxígeno y nutrientes a nuestros músculos activos. Para actividades intensas de corta duración, los músculos dependen principalmente del ATP almacenado y de una molécula llamada fosfato de creatina. Para actividades de mayor duración, los músculos dependen más de la glucosa y la grasa como fuentes de combustible. Por eso una dieta equilibrada, rica en carbohidratos, proteínas y grasas saludables, es esencial para una función muscular óptima. No todos los músculos son iguales. El cuerpo humano tiene 3 tipos principales de músculos, cada uno especializado para funciones específicas: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Los músculos esqueléticos, como su nombre indica, están unidos a los huesos y son responsables de los movimientos voluntarios, como caminar, correr y levantar objetos. Se caracterizan por su apariencia estriada bajo el microscopio, resultado de la disposición organizada de los filamentos de proteínas dentro de las fibras musculares. Los músculos lisos, que se encuentran en las paredes de los órganos internos como el estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos, son responsables de los movimientos involuntarios como la digestión y la regulación de la presión arterial. No están bajo control consciente y tienen una apariencia suave bajo el microscopio. El músculo cardíaco, que se encuentra solo en el corazón, es un tipo especializado de músculo que se contrae rítmicamente para bombear sangre por todo el cuerpo. ¿Se han dado cuenta alguna vez de que al concentrar la mente en un grupo muscular específico durante el ejercicio, parece aumentar la eficacia del entrenamiento? Esto no es solo su imaginación, existe una poderosa conexión entre la mente y los músculos, una conexión que se puede aprovechar para mejorar el rendimiento deportivo y aumentar el crecimiento muscular. Cuando nos concentramos conscientemente en un músculo durante el ejercicio, aumentamos la activación de ese músculo, lo que lleva a una mayor activación de las fibras musculares y, en última instancia, a un mayor crecimiento muscular. Se cree que esta conexión mente-músculo funciona a través del sistema nervioso, ya que el cerebro envía señales más fuertes a los músculos específicos. Los atletas y culturistas han comprendido desde hace tiempo la importancia de la conexión mente-músculo, utilizando técnicas de visualización y atención enfocada para maximizar los resultados de su entrenamiento. Al prestar atención a las sensaciones en nuestros músculos, visualizar los músculos contrayéndose y relajándose, y mantener una mente enfocada a lo largo de nuestras sesiones de entrenamiento, podemos aumentar la eficacia de nuestros entrenamientos y alcanzar mayores niveles de rendimiento físico. Sección 6. Más allá del movimiento. Músculos y salud en general. Los músculos son esenciales para el movimiento y la salud general. Mantener músculos fuertes regula el peso y el azúcar en la sangre. Apoyan una buena postura y previenen el deterioro físico. Los músculos queman calorías incluso en reposo. Más masa muscular aumenta la tasa metabólica. Facilita mantener un peso saludable. Mejora la sensibilidad a la insulina. Reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Previene el dolor de espalda y cuello y otros problemas musculoesqueléticos. Los músculos centrales soportan la columna vertebral. Mantienen la alineación adecuada. Envejecemos y perdemos masa muscular. Un proceso llamado sarcopenia provoca debilidad y riesgo de caídas. El entrenamiento de fuerza contrarresta este deterioro. Mantiene la independencia física. Las neuronas son células especializadas que transmiten información a través de señales eléctricas y químicas. Son responsables de todo, desde reflejos simples hasta pensamientos complejos. Cada neurona tiene un cuerpo celular, dendritas y un axón.
Las dendritas reciben señales y las transmiten al cuerpo celular. La señal viaja por el axón hasta la sinapsis. Las neuronas son diversas, con diferentes tipos para diversas funciones. Las neuronas sensoriales llevan información al cerebro, mientras que las motoras provocan movimiento. Las interneuronas facilitan la comunicación dentro del cerebro. La eficiencia neuronal depende de la vaina de mielina. Comprender las neuronas es clave para la salud cerebral. Nutrición, ejercicio y estimulación mental son esenciales. Un enfoque holístico es necesario para la salud del cerebro. Sección 4. El sistema nervioso, autopistas de información. El sistema nervioso central y periférico actúan como autopistas de información, transmitiendo señales entre el cerebro, la médula espinal y el cuerpo. El cerebro y la médula espinal procesan información y generan respuestas. Los nervios periféricos llevan señales hacia y desde el sistema nervioso central. Esta red asegura la comunicación y control de funciones corporales. Sección 5. Neuroplasticidad. La adaptabilidad del cerebro. La neuroplasticidad permite que el cerebro cambie en respuesta a las experiencias y el aprendizaje. Es fundamental para el desarrollo cognitivo, la memoria y la recuperación de lesiones. La plasticidad es más pronunciada en la infancia, pero continúa toda la vida. Aprender nuevas habilidades y actividades cognitivas promueven nuevas vías neuronales. La neuroplasticidad subraya el potencial del cerebro para crecer y cambiar. Mantener un entorno estimulante y saludable es crucial. Participar en el aprendizaje continuo y la actividad física promueve la salud neuronal. Fomentar un entorno que promueva el crecimiento neuronal libera el potencial del cerebro. Sección 6. Cuidando tu cerebro. Consejos para una salud cerebral óptima. Mantener una salud cerebral óptima requiere nutrición, actividad física, estimulación mental y manejo del estrés. Aquí hay algunos consejos para apoyar la salud del cerebro. 1. Nutrición. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y grasas saludables. 2. Actividad física. El ejercicio regular promueve el flujo sanguíneo al cerebro. 3. Estimulación mental. Participa en actividades que desafíen al cerebro. 4. Manejo del estrés. Practica técnicas para reducir el estrés. Adopta estas estrategias para mejorar la salud del cerebro y la calidad de vida. Siente el ritmo constante bajo tus costillas, un pulso sutil pero insistente. Este órgano del tamaño de un puño es una poderosa bomba. Circula sangre, oxígeno y nutrientes vitales. Un órgano de 4 cámaras que se contrae rítmicamente. Garantiza un flujo continuo a través del sistema circulatorio. El corazón late más de 100.000 veces al día. Un testimonio de su papel vital para mantenernos con vida. Imaginen una enorme red de carreteras y autopistas conectando cada pueblo y ciudad de un país, asegurando el flujo continuo de bienes y personas. El sistema circulatorio, de forma muy similar, actúa como la red de transporte del cuerpo, un sistema complejo de vasos que lleva la sangre a cada rincón de nuestro ser. Las arterias, las autopistas de paredes gruesas del sistema, transportan sangre rica en oxígeno desde el corazón, ramificándose en arteriolas más pequeñas que llevan la sangre a los capilares, los caminos secundarios del sistema. Los capilares, vasos microscópicos con paredes de tan solo una célula de grosor, son donde ocurre la verdadera acción. Aquí, a nivel celular, el oxígeno y los nutrientes se difunden desde la sangre a los tejidos circundantes, mientras que los productos de desecho pasan de los tejidos a la sangre para ser transportados.
Luego, los capilares convergen en vénulas que se unen en venas más grandes, la ruta de retorno del sistema que lleva la sangre desoxigenada de vuelta al corazón para que se reponga con oxígeno. Esta intrincada red de vasos, si se extendiera de punta a punta, se estiraría más de 60.000 millas, lo suficiente para rodear la Tierra más de 2 veces. El sistema circulatorio, un testimonio de la interconexión del cuerpo, asegura que ninguna célula se quede atrás, y cada una recibe el sustento que necesita para prosperar. La sangre, a menudo llamada el río de la vida, es el fluido que recorre nuestro sistema circulatorio, una mezcla compleja de células, proteínas y otras sustancias que son esenciales para la vida. Lleva el oxígeno desde los pulmones a los tejidos del cuerpo y transporta el dióxido de carbono desde los tejidos de vuelta a los pulmones para ser exhalado. Los glóbulos rojos, las células más abundantes en la sangre, son transportadores de oxígeno especializados que contienen una proteína llamada hemoglobina que se une al oxígeno, dando a la sangre su característico color rojo. Los glóbulos blancos, los guerreros del sistema inmunitario del cuerpo, patrullan el torrente sanguíneo, buscando y destruyendo patógenos invasores como bacterias y virus. Las plaquetas, pequeños fragmentos celulares, juegan un papel crucial en la coagulación de la sangre, taponando las fugas en los vasos sanguíneos para evitar el sangrado excesivo. El plasma, el componente líquido de la sangre, transporta nutrientes, hormonas y productos de desecho por todo el cuerpo. La sangre, un fluido vital, es un testimonio del intrincado funcionamiento del cuerpo. Una mezcla compleja que sostiene la vida, combate las infecciones y garantiza el buen funcionamiento de todos nuestros órganos y tejidos. Es un recordatorio de que incluso dentro de nuestros propios cuerpos existe un mundo oculto, un universo microscópico lleno de actividad que es esencial para nuestra supervivencia. Sección 5. Enfermedades cardiovasculares, riesgos y prevención. Las enfermedades cardiovasculares, un grupo de trastornos que afectan al corazón y los vasos sanguíneos, son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Si bien algunos factores de riesgo, como la edad, la genética y los antecedentes familiares, están fuera de nuestro control, muchos factores del estilo de vida contribuyen significativamente al desarrollo de enfermedades cardíacas. Fumar, la presión arterial alta, el colesterol alto, la diabetes, la obesidad, la inactividad física y una dieta poco saludable son factores de riesgo importantes para las enfermedades cardiovasculares. La buena noticia es que muchos de estos factores de riesgo son modificables, lo que significa que podemos tomar medidas para reducir nuestro riesgo a través de cambios en el estilo de vida. Dejar de fumar es quizás lo más importante que puede hacer por la salud de su corazón. Fumar daña los vasos sanguíneos, eleva la presión arterial y reduce la cantidad de oxígeno que llega al corazón. Si fuma, hable con su médico sobre las maneras de dejar de fumar. Controlar la presión arterial alta, el colesterol y la diabetes a través de medicamentos, dieta y ejercicio es crucial para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Mantener un peso saludable a través de una dieta equilibrada y ejercicio regular también reduce significativamente el riesgo de desarrollar problemas cardíacos. Sección 6. El latido continúa, manteniendo un corazón sano. El corazón humano es un órgano extraordinario, capaz de latir durante un siglo o más con el cuidado adecuado.
Al comprender los factores que contribuyen a la salud del corazón, podemos tomar medidas proactivas para proteger este órgano vital y asegurar su longevidad. Hacer que las elecciones saludables para el corazón sean parte de nuestra vida diaria es una inversión en nuestro bienestar futuro. Elegir alimentos nutritivos, realizar actividad física regularmente, controlar el estrés y evitar fumar son inversiones en nuestra salud y vitalidad a largo plazo. Escucha a tu corazón, tanto literal como figurativamente. Presta atención a cualquier síntoma inusual, como dolor en el pecho, dificultad para respirar o latidos irregulares, y busca atención médica de inmediato si experimentas alguna preocupación. Al priorizar la salud del corazón, no solo estamos extendiendo nuestra vida, sino que también estamos mejorando la calidad de nuestras vidas, asegurándonos de tener la energía y la vitalidad para perseguir nuestras pasiones, conectar con nuestros seres queridos y vivir cada día al máximo. Al concluir nuestro viaje a través de los intrincados paisajes del cuerpo humano, nos quedamos con una profunda sensación de asombro y maravilla. Hemos presenciado de primera mano la notable complejidad e interconexión de nuestros sistemas biológicos, desde el bombeo incansable del corazón hasta las intrincadas redes de comunicación del cerebro. Hemos explorado el sistema esquelético, un marco de fuerza y resistencia que soporta cada uno de nuestros movimientos. Nos hemos adentrado en el sistema muscular, una sinfonía de contracciones que impulsa cada una de nuestras acciones. Nos hemos maravillado con el sistema nervioso, una vasta red de comunicación que transmite información a la velocidad del rayo, conectando nuestros cerebros con cada rincón de nuestro ser. Hemos visto cómo el sistema circulatorio, una compleja red de vasos, transporta sangre vital a cada célula, mientras que el sistema respiratorio garantiza un suministro constante de oxígeno, el combustible que nos mantiene vivos. Hemos adquirido un nuevo aprecio por el funcionamiento intrincado de nuestros órganos, desde el sistema digestivo, que descompone los alimentos y absorbe los nutrientes, hasta el sistema inmunológico, que nos defiende incansablemente contra las enfermedades. El cuerpo humano, un tapiz de maravillas, es un testimonio del poder de la evolución, una sinfonía de sistemas que trabajan en perfecta armonía para sostener la vida. Este viaje a través del cuerpo humano ha sido más que una simple exploración de anatomía y fisiología, ha sido un viaje de autodescubrimiento. Al comprender cómo funcionan nuestros cuerpos, obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos, nuestras capacidades y nuestro lugar en el gran esquema de la vida. Hemos llegado a apreciar la increíble resistencia y adaptabilidad del cuerpo humano, su capacidad para curarse a sí mismo, adaptarse a entornos cambiantes y realizar hazañas extraordinarias de fuerza, agilidad y resistencia. Hemos aprendido que nuestros cuerpos no son entidades estáticas, sino sistemas dinámicos, que cambian y evolucionan constantemente en respuesta al mundo que nos rodea. Hemos descubierto que el cuerpo humano es capaz de mucho más de lo que a menudo le reconocemos. Tenemos el potencial de lograr cosas extraordinarias, tanto física como mentalmente, si tan solo aprovechamos el poder que reside en nosotros. Este viaje ha sido un recordatorio de que no somos solo observadores de nuestros cuerpos, somos participantes activos en su bienestar. Las decisiones que tomamos todos los días, desde los alimentos que comemos hasta las actividades en las que participamos, tienen un profundo impacto en nuestra salud y longevidad. Al reflexionar sobre las maravillas del cuerpo humano, nos llena un sentimiento de humildad y empoderamiento. Humildad, porque recordamos la increíble complejidad y la interconexión de la vida, una complejidad que la ciencia apenas comienza a desentrañar. Empoderamiento,
porque nos damos cuenta de que tenemos una máquina extraordinaria a nuestra disposición. Una máquina capaz de cosas extraordinarias si tan solo sabemos cómo cuidarla y liberar todo su potencial. El cuerpo humano no es un producto terminado, es un trabajo en progreso, una obra maestra que tenemos el privilegio de moldear y esculpir a lo largo de nuestras vidas. Al tomar decisiones conscientes para nutrir nuestros cuerpos con alimentos saludables, realizar actividad física regularmente, desafiar nuestras mentes y manejar el estrés, podemos liberar el potencial interior y vivir vidas más largas, saludables y plenas. Este viaje ha sido una invitación a convertirnos en participantes activos de nuestro propio bienestar, a ver nuestros cuerpos como jardines que cuidar, instrumentos que afinar y obras maestras que crear. Es un llamado a la acción, un recordatorio de que tenemos el poder de moldear nuestro destino en cuanto a salud. El viaje de comprender y cuidar el cuerpo humano no es un destino, es una aventura para toda la vida. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos cambian y debemos adaptar nuestro enfoque de la salud y el bienestar en consecuencia. Pero los principios siguen siendo los mismos. Nutre tu cuerpo, desafía tu mente, muévete con propósito y escucha tu sabiduría interior. Nunca dejes de aprender, explorar y experimentar con nuevas formas de optimizar tu salud. Abraza los últimos descubrimientos científicos, busca la sabiduría de las tradiciones antiguas y, lo más importante, escucha la inteligencia innata de tu cuerpo. Tu cuerpo te dirá lo que necesitas si tan solo prestas atención. Recuerda, este es tu viaje, tu cuerpo, tu vida. Abrázalo, cuídalo y aprovecha al máximo este increíble regalo. Toma un momento ahora para apreciar el milagro que es tu cuerpo. Siente la respiración entrando y saliendo de tus pulmones, el latido constante de tu corazón, la calidez de tu piel. Estás vivo, y eso, en sí mismo, es motivo de celebración. Nunca des tu cuerpo por sentado. Es el vehículo que te lleva por la vida, el instrumento a través del cual experimentas el mundo y el hogar de tu espíritu. Trátalo con respeto, amabilidad y amor. Abraza el milagro de tu cuerpo y embárcate en un viaje de por vida de descubrimiento, salud y vitalidad.